Ok, esta es la última porción de esta presentación sobre la Biblia antigua. La Sociedad Bíblica Valera presenta, no son estas las palabras que pregonó Jehová, otra doctrina, el purgatorio. Ahora la Iglesia Católica enseña de 1 Corintios 3, hablando del tribunal de Jesucristo, que nuestras obras, bueno, la Biblia enseña que nuestras obras pasarán por el fuego, pero la Iglesia Católica enseña que es purgatorio, que se llama purgatorio, que la persona pasará por el fuego, que la persona tendrá que pagar por sus pecados un rato, sea corto y largo, un tiempo en el purgatorio. Gracias al Señor que en nuestra Biblia amada, la antigua versión de Valera, la Biblia nos indica, nos enseña que el purgatorio no existe. Y el versículo que nos enseña, que nos señala eso de una manera muy clara, es Hebreos 1:3, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación. Hecho. A mí me encanta eso. Está hecho. ¿Qué? La purgación. ¿De qué? De mis pecados. Está en el pasado. Los católicos pueden esperar toda su vida para que lleguen al purgatorio, pero yo no voy. Porque ya mis pecados fueron purgados. ¿Dónde? Por Cristo en la cruz. Por Cristo en el infierno. Porque Él llevó a mis pecados al infierno. ¿Ok? Ya fueron purgados. Y el único versículo de toda la Biblia que destruye la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto al purgatorio es este versículo aquí. Y Gómez quitó la palabra purgación y puso la palabra expiación. Cosa que no es la misma cosa. ¿Ok? Es distinta, es diferente. La Biblia Gómez destruye la doctrina de María de la Iglesia Católica. Nuestra Biblia tiene sana doctrina en contra de la Iglesia Católica, pero la Biblia Gómez, él empata su Biblia cuanto a la adoración de María. Levítico 12 habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días. Conforme a los días del apartamiento de su menstruo será inmunda. La mujer es inmunda, el niño no. ¿Ok? Aquí la palabra inmunda puede referirse a qué cosa solamente. La mujer. ¿Ok? Versículo 3. Ahora sí, el varoncito, al octavo día, circuncidará la carne de su prepucio. Pero no es inmundo el varón. ¿Ok? Cristo no es inmundo. 4. Y 33 días estará la sangre de su purgación. Ok, eso es el tiempo de su purificación. La mujer, porque la mujer es inmunda. Ahora, la única Biblia en todo el mundo que tiene Lucas 2:22 correcto es nuestra Biblia, la antigua versión de Cipriano y Valera, porque puso Valera la palabra María en un pasaje que habla de las dos personas, Cristo y María. Entonces, en la Biblia nuestra, ¿quién tiene que ser purificada? María. Pero Cristo no, porque Cristo es puro, limpio, sin mancha, sin pecado. ¿Ok? Y la Gómez quita la palabra María. Corrupción en las versiones nuevas en la Biblia Gómez. Corrupción. También, en cuanto a nuestra esperanza bienaventurada, nosotros los cristianos aquí en la tierra estamos esperando lo que se llama el rapto de la iglesia.
Y cuando yo subo en el rapto de la iglesia, yo voy a estar delante de mi Señor, mi Salvador, en su tribunal. Y nosotros juntos, la iglesia y Cristo y su mujer, vamos a disfrutar lo que todo matrimonio en el mundo disfruta. Una cena, ¿ok? Y una boda. ¿Qué son bodas? Fiesta. Bodas no son fiestas. No, señor. Dame ese diccionario ahí, Real Academia Española. La fiesta no son... Boda se refiere a la noche del matrimonio. Oh, ya. ¿Ok? Bodas. Se llama nupciales, ¿no? Y siempre es plural. En un solo matrimonio es plural. Las bodas. La noche de boda. Ustedes saben que la nueva versión de Monterrey, que hablamos anteriormente, quitaron la palabra bodas y pusieron la palabra boda. Pero no debe ser boda, es bodas. La palabra correcta es siempre plural. Bodas. Habla del tálamo. ¿Sabe qué es tálamo? El cuarto. El cuarto. Donde entran varón y mujer para disfrutar lo que se llama bodas. El habitáculo. Y sale un... Bodas. Casamiento, fiesta, gozo, alegría. Luna de miel. Ok. Y da aquí ejemplo. A bodas me convidan. Ok. Pero también dice, función en que hay mucha bulla, confusión, grita y algazara. Ok, pero la primera definición aquí es casamiento. La primera definición de bodas. Casamiento. Ok. Y casamiento quiere decir acción y efecto de casar. Ceremonia nupcial. Ok. Casar. Dicho de dos o más cosas. Corresponder, conformarse. Contraer matrimonio. Dicho de un ministro de la iglesia, o de una autoridad civil competente. Autorizar. Dicho de un jugador, un banquero. Unir, juntar, va a ser considerar. Y poner. Nupcial. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Se casaron Adán y Eva? No. Preguntaron. Bueno, no tenían ceremonia. Pero sí se casaron. Se casaron. ¿Y cómo? En unión del cuerpo del hombre y la mujer. Sí, señor. Se lo pecaron. Ok. Entonces, en Revelación 19:9, según la definición bíblica, ¿qué es boda? Las nupciales del varón y la mujer. Cristo y la iglesia. ¿Ok? Entonces, comida y sexo. ¿Ok? Dos cosas que son muy importantes para los hombres. Pero son, ¿qué? Ilustraciones, figuras de lo verdadero que vamos a experimentar en los cielos con Cristo. ¿Ok? Y si te gusta comer y tener sexo aquí en la tierra, imagínate en el cielo. Las personas dicen, bueno, yo voy a estar casado con mi mujer allá en los cielos. No, porque tu mujer va a ser un varón. Pero la iglesia, todos los varones que son cristianos juntos. ¿Okay? Sí, las mujeres van a ser varones. Porque la Biblia dice que vamos a ser como Cristo es. Cristo es un hombre. Entonces las hermanas de la iglesia serán. Yo sé que esto es muy profundo para ustedes, pero es la verdad. ¿Ok? Vamos a ser semejantes a Él. Cristo es un hombre, no es una mujer, ni es neutro, como dicen los modernistas. Dicen que Dios es padre y madre.
No, Dios no es padre y madre, Dios es padre. En Cuba enseñan que no va a haber sexo. No, claro. Pero ¿dónde en la Biblia dice eso? Éxodo 15:3. Jehová, varón de guerra. Ok, Dios sí tiene sexo, tiene género. Varón. Varón de guerra. Hombre. Los ángeles no. Los ángeles en la Biblia siempre son varones. Pero dice- Siempre. Ok, entonces, Boda de cordero. esto se llama cena, comida y las bodas. Matrimonio. Cristo y la iglesia. Y eso va a ser el evento más gozoso e importante en la historia de la humanidad. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Ok? Entonces, el único versículo que lo tiene correcto es Revelación 19:9. ¿Y qué pasa en la Biblia de Gómez? Quitan la palabra bodas. Ya no hay matrimonio. Y aún peor, lo que pasa en la Biblia de Gómez. Dice nuestra Biblia, entró el rey para ver los convidados, Cristo. Y vio allí un hombre no vestido. ¿Qué? De un vestido de boda. ¿Qué es vestido? Vestido. Dice el diccionario. Muy importante en cuanto a la boda. La boda. Porque sin ropa, sin el vestido, uno no puede entrar al cielo. Es un velo. Vestido, dice, prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo. Traje enterizo. ¿Tú sabes lo que dice Juan? Hablando de la túnica de Cristo, que era cosido por todo lado, sin costura. Sin costura. La túnica de Cristo era un vestido enterizo. Dice aquí, traje enterizo de la mujer. ¿Ok? Entonces, en la boda, sin vestido, no se puede tener entrada. ¿Ok? Dice nuestra Biblia. Pero la Biblia Gómez, ¿qué? Cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Pero quitaron el vestimento, la túnica de la persona. ¿Ok? Puede ser redundante, pero no lo es, porque este vestido aquí es del verbo vestirse. Y este vestido aquí es un sustantivo, un nombre que es el artículo de ropa que se pone uno, que se viste de vestido. Así. Divina traslación. ¿Dónde está la Biblia en español? Pregunta, ¿cómo fue producida la original de Valera, 1602? ¿Y qué es el ejemplar sobresaliente de ella hoy en día? Respuesta, el original de Valera, de 1602, fue rendido por un hombre español y protestante y predicador callejero, o de las calles, llamado Cipriano de Valera, en el año 1602. El ejemplo sobresaliente del original de Valera es la Biblia Valera de 1865, impresa por la Sociedad Bíblica Americana antes de que se corrompiera con el texto crítico. Antes. 40 años después de la Biblia 65, cambiaron el texto griego del texto recibido al texto crítico. Pero eso fue después, 40 años después. También rendida por un hombre de España, Ángel de Mora. Y Ángel de Mora sufrió por su fe. ¿Ok? Fue encarcelado y torturado por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Por su fe en Jesucristo y por haberse involucrado en este asunto de la Biblia con la Sociedad Bíblica Americana. Soluciones. Bueno, yo digo que estas soluciones no funcionan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quieren forzar el inglés sobre el español. Entonces, ¿qué otra solución nos queda? Podemos imprimir nuevamente la original de Valera, 1602. La ortografía de esa Biblia
es muy antigua. Las palabras son igual a la nuestra, 1865. Las palabras son igual, pero la ortografía es diferente. Yo pienso que la tipografía, pastor, no la ortografía. Ortografía, como por ejemplo, ¿Qué parte? anteriormente, en los años 1602, por ahí, de Valera, como una palabra digamos, como Majestad es majestad. majestad. Ok, la palabra majestad con S, en la ortografía antigua, la S es una F. No, pero eso no sé, yo pienso que no es ortografía, pastor, yo pienso que es la fuente. Que La no- fuente, sí, la fuente. No, es que la Sí, F, como una fuente gótica. claro, la F se parece, Sí. bueno, en la letra gótica parece S. Entonces, digo yo, es mejor quedar con nuestra versión 65, donde transformaron las fuentes góticas en fuentes romanas, ya que se puede leer modernamente. No cambiaron las palabras son igual, pero las fuentes son diferentes. Eso se llama ortografía o tipografía, lo que sea. Ok, entonces no vamos a reimprimir la original de Valera, sino vamos a quedar con la reimpresión de la Valera que hizo la Sociedad Bíblica Americana en 1865. Otra vez diciendo y enfatizando que la reimprimieron y la revisaron antes de cambiar el texto griego. Antes. ¿Ok? En 1865 quedaban con el texto griego correcto. ¿Ok? El texto recibido. 40 años después cambiaron. Ok, entonces, la 1865 es 98% igual o más. Hay muy pocos cambios que se hicieron en 1865. Muy pocos cambios. Y mayormente fue cambios de ortografía, como mencioné ya. ¿Ok? Muy pocos cambios. ¿Ok? Es básicamente la misma Biblia. ¿Ok? Fue impresa en 1865 durante la época de la iglesia de Filadelfia. Y es disponible, cosa muy importante. Se puede comprar por medio de la página web nuestra, o hay otra iglesia allá en Michigan que está imprimiendo esta versión antigua que se llama Local Church Bible Publishers. ¿Ok? Imprenta de la iglesia local de la Biblia. ¿Ok? Es disponible. Y fue rendida por un pastor de España, Ángel de Mora, que la revisó. ¿Ok? Un pastor que sufrió, como dije, por su fe en el Evangelio, en la Biblia. Ahora, un tipo que conozco yo, que se llama Rex Cobb. Rex Cobb. R-E-X. Su nombre. Apellido. Cobb. C-O-B-B. Rex Cobb. Hizo un estudio comparando todas estas versiones, comenzando con la Biblia de Encinas, llegando todo el camino hasta, bueno, yo no sé qué quiere, TMN. Yo no sé qué quiere decir eso, pero esto se llama Nácar Colunga, Biblia Las Américas, Nueva Versión Internacional, Reina Valera actualizada. Versión popular. Versión popular, sí, Dios habla hoy. Esa Biblia TMN es una Biblia ilustrada de fotos en colores que yo tuve en Cuba. Ok, TMN. ok, una versión moderna. La Valera 95, 77, 60, 09, 1800. Mira, él hizo una comparación hace 20 años, antes de que yo supiera algo de este asunto. Y este hombre no está de acuerdo conmigo en mi punto de vista de la Biblia española. Pero por casualidad,
la Biblia más pura en su comparación, ¿ok?, es la Biblia 1865. Por casualidad. ¿Ok? Las versiones modernas tienen hasta miles de corrupciones. Y él halló, por supuesto, ¿ok?, solamente 30 en su estudio, y estudió todos los versículos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y halló solamente 30. Ahora, esas 30 no son corrupciones. Yo los he estudiado y son son detalles pequeños que representan diferencia entre el inglés y el español como traducción. Pero eso me sorprende, que nuestra Biblia tiene menos errores que todos. ¿Okay? No tiene ninguna. No tiene ninguna, estoy de acuerdo, es pura, es perfecta, ¿ok? Nosotros lo hemos comprobado cuando tenemos una duda con una traducción o algo. Amén, amén. Hermano Richard y yo hemos, ¿cuántos versículos? Miles, más que miles, ¿verdad? Y a veces el inglés parece ser diferente que al español, pero no lo es. Al final es lo mismo. Hay una respuesta, ¿ok? ¿Dónde está el libro de Dios en español? Divina inspiración, divina revelación, divina preservación, divina compilación, divina traslación, y ahora divina impresión. Divina impresión. ¿Cómo Dios multiplica su palabra? ¿Ok? La impresión. ¿Cómo se multiplicó la palabra? Entra a la Sociedad Bíblica Valera. ¿Ok? ¿Para hacer qué? Es una organización no lucrativa y exenta de impuestos en los Estados Unidos, incorporada en el estado de Florida, cuyas funciones principales son para, número 1, promover, imprimir, distribuir la original de Valera por medio de su representativo sobresaliente que se llama la Valera de 1865. ¿Okay? Ese es el propósito de esta Sociedad Bíblica de Valera. ¿Okay? Promover actividades misioneras en países hispanoparlantes por todos lados del mundo entero. Y promover la traducción del inglés al español, impresión y distribución de literatura bíblica, específicamente las obras de Dr. Peter S. Ruckman. ¿Okay? Ahora, nuestra Sociedad Bíblica Valera es un ministerio de la Iglesia Bíblica Bautista de Hialeah en Miami. ¿Okay? Y la iglesia dirige la sociedad, no la sociedad, la iglesia. ¿Okay? Es un ministerio. Y la iglesia fue organizada como dirigiendo a la sociedad, y la sociedad, los artículos de la ley de este estado señalan y indican de una manera muy clara que es un ministerio de la iglesia. La iglesia dirige la sociedad. Ahora, Johann Gutenberg inventó lo que se llama imprenta. ¿Okay? Y el primer libro que él, hasta Johann Gutenberg, todo el mundo copiaba Biblias o libros a mano. ¿Ok? Personas pasaban horas y hasta años copiando un solo libro. ¿Ok? Pero con la invención de lo que se llama la imprenta mecánica, Johann Gutenberg revolucionó el mundo entero. ¿Ok? Mira las letras. ¿Ok? Fichas de metal, de acero. ¿Ok? Esto se llama tipo movible. ¿Ah? Placas. Placas movibles. ¿Ok?
Y aún es difícil hacer eso, porque uno tiene que tomar ficha por ficha, letra por letra, marca de puntuación y hacer lo que se llama un cuadro de madera. ¿Ok? Y eso representa una sola página. Ahora, de esa sola página se puede hacer miles de impresiones de esa página. Pero tiene que remover todas las fichas metálicas y poner nuevas para producir la segunda página. Y eso es un proceso muy tedioso, difícil, pero mejor que copiar a mano, ¿verdad? Y por este proceso de la imprenta mecánica se puede producir múltiples copias exactas de un libro, de la Biblia, lo que sea. Ahora la imprenta mecánica se ha evolucionado, no me gusta esa palabra, pero se ha transformado a través de los siglos de como lo tenía Gutenberg. ¿Ok? Hoy en día tenemos lo que se llama imprenta de web, ¿ok? Con grandes rollos de papel que fluyen por la máquina muy rápido, imprimiendo libros y biblias y periódicos, revistas, lo que sea. ¿Ok? Y de esa manera podemos producir Biblias. Y eso es el trabajo, la meta, ¿ok?, de la Sociedad Bíblica Valera. Producir Biblias por todos lados de América Latina, para alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Inspiración de la palabra de Dios. ¿Dónde está el libro de Dios? Inspiración, revelación, preservación, compilación, traslación, impresión y ahora distribución. ¿Okay? Cómo Dios esparce la palabra. Ahora, hoy en día hay lo que se llama Sociedades Bíblicas Unidas, que trabajan independientemente de las iglesias. No son ministerios de las iglesias. Entonces, cuando la sociedad bíblica, sea americana o británica o unida como aquí, se corrompe su liderazgo, su gobierno, no hay manera de corregir eso, porque no tienen que dar cuenta a ninguna iglesia. ¿Ok? La Sociedad Bíblica Valera es un ministerio de una iglesia y debe ser así, porque Dios, el método de Dios aquí en la tierra es la iglesia local. ¿Ok? No es una sociedad bíblica ni una universidad cristiana. ¿Ok? La iglesia, Cristo dijo, Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Okay? No la sociedad bíblica ni la universidad cristiana. ¿Ok? Estas sociedades bíblicas unidas están produciendo muchas nuevas versiones corruptas, como hemos visto. Y para ganar dinero es un negocio lucrativo. Pero la iglesia no busca dinero. La iglesia da, regala, obsequia. ¿Ok? Entonces la Sociedad Bíblica Valera está bajo la dirección de las iglesias locales, no solamente esta iglesia, sino otras, fieles a la palabra de Dios, y tenemos un ministerio, no es un negocio, es un ministerio. Ministramos la palabra de Dios a los creyentes, ¿ok? Sin motivo lucrativo. Si tuviésemos un motivo lucrativo, ya bancarrota. ¿Ok? Porque no ganamos nada en esto, para que todo el mundo lo sepa. La Biblia más fidedigna, la Valera 1865, la palabra de Dios en español, que proviene de los textos masoréticos y recibidos, fiel traducción de la palabra de Dios, quemada por la ramera. Ninguna de las versiones nuevas pueden decir que la ramera aprueba todas las nuevas versiones. No las quema, pero nuestra Biblia fue quemada
por la Iglesia Católica. Y yo tengo fotos de curas sacerdotes, curas católicos en Colombia quemando la Biblia en 1923. ¿Ok? Quemando nuestra Biblia. Perfecta y libre de errores. Trasladada durante la época de la Iglesia de Filadelfia, la Reforma Protestante de Europa no lleva derechos reservados. ¿Ok? Pero las nuevas versiones, todas, sin excepción, llevan derechos reservados. No, eso es para proteger el texto. No, mentira. Derechos reservados tienen un solo motivo. Dinero. ¿Ok? Trasladada en Europa, es decir, que nuestra Biblia puede ser impresa por cualquier persona. ¿Ok? Yeah. Si una iglesia allá quiere poner una imprenta en su iglesia, ¿ok? Y comenzar a imprimir, no tiene que pedir permiso de nosotros, porque no tiene derecho a hacerlo, tiene que hablar con Dios. El texto pertenece a Dios, no a la Sociedad Bíblica Valera. Nosotros queremos imprimirla, distribuirla, defenderla, pero no somos los dueños del texto. Trasladada en Europa por hombres españoles, en donde la fuente del lenguaje castellano fluye más limpia. No México, Gómez. Por favor. Okay. Europa, España, donde vosotros sabéis. Órale, güey. Órale, güey. Okay. La divina interpretación, como Dios expone su palabra. Ahora, esto es un estudio aparte, pero muy breve y ya vamos a terminar. Muchos dicen, pues, eso es su interpretación de la Biblia. No, ¿nunca has oído hablar de esa palabra? ¿Ok? ¿Ok? O la Iglesia Católica dice, solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. ¿Ok? O los protestantes dicen, solamente los eruditos y los doctores pueden interpretar la Biblia. ¿Ok? Mentirosos. Porque la Biblia dice otra cosa. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero. Ok, la primera cosa como cristiano que tú tienes que entender es que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatimiento, de privada interpretación. ¿Ok? Ni la persona, ni el pastor, ni el sacerdote, ni la Sociedad Bíblica Valera, ni la Unida, ni la Universidad Cristiana, ninguna, ni el Papa pueden interpretar la Biblia de una manera privada. ¿Ok? ¿Por qué? Privado desatimiento. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro? La Biblia, por supuesto. Y de desatar sus sellos. ¿Qué es la respuesta? La respuesta. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cristo, que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Quién desata la Biblia? Cristo. Un día Cristo estaba en el templo y Cristo usó una palabra arcaica. Porque cuando uno cierra un rollo, lo enrolla. ¿Qué hace cuando abre el rollo? O desenrollo. Desenrolla. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Cristo desarrolló el pergamino. Ahora, mal traducida. Pero no. Porque sí, en el diccionario quiere decir abrir un rollo. Y tiene un sentido más allá que desenrollar. Desarrollar quiere decir abrir el sentido. ¿Ok? Desarrollar. ¿Quién? Cristo.
¿Quién puede abrir el corazón de uno para entender las palabras? Solamente Cristo. El Papa no. La sociedad bíblica no. El pastor de la iglesia no. Solamente Cristo. Por medio de su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, ¿ok? Está escrita en la Biblia por el hombre común. No para los doctores de la ley. ¿Ok? No para los eruditos, no para los sacerdotes. La Biblia fue escrita por el hombre. Para el hombre común en la calle. Dijo Lutero, yo voy a hacer que los hijos de los campesinos sencillos de Alemania conozcan la Biblia mejor que los sacerdotes católicos. Y eso pasa. Amén. Mateo 23:10. Ni os llaméis doctores. Esto es lo que piensa Cristo de los doctores. ¿Ok? No piensa en nada de ellos. Juan 14:26. Mas aquel consolador, dice Cristo, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas. Yo me acuerdo del pasaje donde en Juan, Cristo estaba con los discípulos en la senda para llegar a Emaús. ¿Ok? Y la Biblia dice que los corazones de los discípulos fueron abiertos. Y ardían sus corazones dentro de sí porque Cristo les explicó las Escrituras. Cristo solamente puede desatar las Escrituras. ¿Ok? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sacerdotes, eruditos, el Papa, ¿ok? Sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Biblia con Biblia. ¿Ok? Eso da la interpretación. Como Dios expone su palabra. Claves, unos claves para desatar la Biblia. Clave número 1. Entender primero que la Biblia no es de privado desatamiento. Es la primera cosa que uno tiene que entender. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento. ¿Okay? Número 2, procurar acomodar lo espiritual con lo espiritual, como dice la Escritura. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos con palabras, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Biblia con Biblia. ¿Ok? Eso da la interpretación. Dice la Escritura. Esto no es un invento mío. ¿Ok? Esto es un invento del Espíritu Santo. Porque lo dice así. La manera correcta de enseñar es por el Espíritu Santo acomodando. Nosotros no acomodamos la Biblia a nuestra doctrina. Nosotros acomodamos nuestra doctrina a lo que dice la Biblia. Y si eso nos aparta de nuestros hermanos en la fe, las otras iglesias bautistas, ok, problema de ellos. Ok. Hay muchos que piensan que nosotros aquí en esta iglesia, que creemos la Biblia antigua, somos herejes, dicen ellos. Pero, ¿qué me importa eso? Ni un bledo. Tres, procurar la correcta aplicación. 1 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instituir en justicia. Ok, entonces enseñar es la aplicación doctrinal y reprender es la aplicación pragmática. Ok, uno puede practicar
o vivir lo que dice la Biblia. Eso se llama reprender. Si Dios te reprende, Él cambia tus acciones, ¿no? ¿Okay? Corregir es mostrar la verdad. El problema de hoy en día es que están escribiendo los historiadores la historia nuevamente para encubrir la verdad. Pero nosotros tenemos la verdadera historia en la Biblia. Y la Biblia nos corrige. ¿Ok? E instituir es la aplicación espiritual o profética. ¿Ok? Instituir en justicia. 4. Procurar la correcta distribución. Como dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero. Hace falta poner trabajo, fuerza, empeñar. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Eso tiene que ver con poner las escrituras o interpretar las escrituras según el tiempo en que se escribió o el tiempo para que escribió. ¿Okay? Pablo escribía por la iglesia, para la iglesia, ¿okay? A las iglesias. Entonces, somos una iglesia, tenemos que seguir a Pablo doctrinalmente. Eso se llama distribuir bien. 5. Determinar el significado exacto de cada palabra. Tenemos 2 diccionarios. Primero la Biblia. Es un diccionario. ¿Ok? Tenemos lo que se llama la ley de la primera mención. Cuando ve la primera aparición de una palabra, eso señala la definición, el significado de la palabra a través de toda la Biblia. ¿Ok? Eso es acomodar lo espiritual con lo espiritual. ¿Ok? Y tenemos otro diccionario que se llama Real Academia Española. No es perfecto ese diccionario. Es mejor seguir la Biblia, las definiciones en la Biblia. Yo no sé qué pasa.